¿Cómo están, señores alumnos y o participantes del taller de computación virtual? Y nuevamente estamos con ustedes para realizar el siguiente video tutorial en base al tema uso y gestión de las funciones estadísticas como parte de este capítulo número 7. Bien, como siempre vamos a compartir nuestra pantalla y para hacer nuestra presentación, como siempre lo venimos haciendo. Bien, el módulo que estamos interactuando, como sabemos ya, Microsoft Office Excel en base al capítulo 7 y el tema uso y gestión de las funciones estadísticas como parte ya de esta sesión que le implementamos unos días antes para interactuar con este video tutorial y hacer referencia y complementando a la clase definida. Bien, vamos a ir a nuestras conceptualizaciones en base a estas funciones estadísticas. Las funciones estadísticas en Excel nos permiten entender que podemos hacer uso de ellas según los que nos plantea un problema o ejercicio. Y entre las que he considerado conveniente para interactuar a través de este video tutorial y en referencia a este capítulo número 7, empecemos con la función contar. La función contar permite contabilizar solo los datos numéricos que hay en un rango especificado. Entonces, ¿cuál es la sintaxis en referencia a esta función? Igual contar y dentro de sus argumentos o parámetros tenemos valor 1, valor 2, o punto y coma, n valores. La función contará. La función permite contabilizar aquellas celdas que contienen valores, textos o números en un rango especificado o definido. Su función o sintaxis o nomenclatura es como indica. Igual contará y dentro de sus parámetros como argumentos tenemos valor 1, punto y coma, valor 2, punto y coma, n valores. La función contar.si. La función contar.si nos indica que contabiliza aquellas celdas de un rango que cumplan un criterio o condicional especificado o definido. Su sintaxis es igual contar.si y dentro de sus parámetros de argumentos tenemos rango, punto y coma y el criterio a definir. La función contar.si.conjunto permite contabilizar los elementos de un rango que cumplan con más criterios establecidos o definidos. Tenemos como sintaxis, como visualizamos aquí, igual contar.si, punto conjunto, y dentro de sus parámetros o argumentos tenemos rango, punto y coma, criterios 1, punto y coma, criterios, etc. Función promedio.si. La función promedio.si nos permite obtener el promedio o media aritmética de un grupo de celdas que cumplan con un criterio especificado. Dicho criterio es el que determina si una celda es tomada en cuenta o no dentro del cálculo a realizar. Su sintaxis es igual promedio.si y dentro de sus parámetros o argumentos tenemos rango, punto y coma, criterio, punto y coma, rango promedio. Y cerramos el paréntesis del argumento. Y la función promedio.si.conjunto devuelve el promedio o media aritmética de un rango de celdas que cumplan con las condiciones o criterios definidos. Su sintaxis es igual promedio.si.conjunto y dentro de sus parámetros como argumentos tenemos rango promedio, rango criterios 1, criterio, etc. Bien, he preparado en este caso una serie de ejercicios para que ustedes puedan entender en base a la interacción con estas funciones. Minimizo la ventana de esta libre de trabajo y vamos a las funciones estadísticas para emplear el ejercicio correspondiente y las soluciones convenientes. Aumentamos la visualidad de la hoja de cálculo
Y aquí tenemos la función contar especificando a través de una tabla que indica una matriz desde B4 hasta C12, donde tenemos como encabezados de columna sucursales y aportes. Bien, nos pide en este ejercicio cuántas de aquellas sucursales hicieron aportes correspondientes durante el periodo de su gestión. Entonces voy a posicionarme en la columna C, fila 12, y voy a establecer a través de la edición de la nomenclatura de esta función la resultante que nos pide. Posicionado una vez en la columna C, fila 12, edito con el indicador de referencia, que es el igual, nombre de función, contar, abro el paréntesis de argumento y selecciono el rango de los valores de la columna aportes, desde C5 hasta C11. Cierro el paréntesis y me da el resultado correspondiente. 5 de estas sucursales realizaron aportes correspondientes según lo que indica en esta tabla. Pero he utilizado la función contar que especifica que contabiliza aquellos valores o datos numéricos. Bien, vamos a la función contar a través de esta pestaña de la hoja de cálculo. Aumentamos el zoom de la hoja de cálculo, valga la redundancia, y tenemos en este caso cómo interactuar con la función contar a en base a los que especifica en la tabla correspondiente, que tiene una matriz o rango desde B4 hasta C12, hasta C11, perdón, B4 hasta C11, y donde nos pide cuántas de aquellas sucursales cuentan con un número de teléfono fijo. Y aquí vamos a interactuar, ya que estoy posicionado en la columna C, fila 12, para interactuar en este caso con la solución a este ejercicio. Edito, indicador de referencia, nombre de función, contará, paréntesis el argumento, y selecciono el rango de valores de la columna teléfono. Cierro el paréntesis el argumento, enter, y me da 4. 4 de estas sucursales cuentan con un teléfono fijo. Pero un detalle aquí, voy a agregar a la sucursal Alameda un valor numérico, un teléfono fijo que no tenga un guión como expresión de texto. Coloco 567-1234. Y me va a tener que contabilizar una sucursal más que cuenta con un teléfono. Y ahí tenemos 5. Si se dan cuenta, en la expresión de la sucursal o guión existe un número de teléfono con un guión como separador, en este caso de las cifras. Pero en la sucursal Alameda no tiene guión y se convierte como un dato numérico. Pero igualmente la función contará no discrimina. Él o esta función contabiliza aquellos valores textuales como también aquellos valores numéricos. A diferencia de la función contar sí discrimina. Él solo acepta valores numéricos para realizar su función a través de su contabilización. De esta manera estamos haciendo de uso que la función contará es distinta en cuanto a la contabilización a través de los valores que va a interactuar. Muy bien, esa es la función contará. Vamos a la siguiente hoja de cálculo, función contar.sí. Aumentamos la vista de la hoja de cálculo y aquí nos piden a través de esta tabla referencial el examen de admisión de aquellos postulantes que fueron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y tenemos aquí como matriz o en este caso referencia de la tabla desde B4 hasta E18, donde especifica las columnas postulante, canal, especialidad y puntaje en la fila columna B4, columna C fila 4, columna D4 y columna E fila 4. Es como encabezados de tabla referencial. Y entre su rango de valores, especificando, claro está, las columnas de la tabla, viene desde la fila 5 hasta la fila 18. ¿Bien? Pero observamos aquí que hay 3 tablas resúmenes que nos piden interactuar para llegar a la solución empleando los datos de la tabla general o referencial.
Y aquí nos vamos a posicionar en la columna H, fila 1. Perdón, fila 6, columna H, fila 6, para interactuar con la primera resultante. ¿Qué nos pide en esta tabla resumen? Nos pide hallar la cantidad de aquellos postulantes que fueron al canal 1. Entonces, una vez posicionado en dicha celda, voy a interactuar con la expresión de la sintaxis o nomenclatura de la función contar puntos sí. Igual, como indicador de referencia, nombre de función contar puntos sí, aperturo el paréntesis del argumento a realizar y me pide el rango, como observamos en esta etiqueta. El rango es a través de los valores de la columna canal. Una vez que he seleccionado el rango desde C5 hasta C18, tengo que utilizar y emplear el criterio, que viene a ser el canal 1. Y entre comillas voy a colocar la expresión del valor como criterio. Cierro el paréntesis del argumento, enter, y me da 8 de aquellos postulantes fueron al canal 1 a realizar su examen de admisión. Ahora vamos a hacer de uso y posicionarnos en la columna H, fila 7. Igualmente nos piden cuántos de ellos fueron al canal 2. Edito la fórmula, igual, contar, punto sí, paréntesis del argumento, y nuevamente selecciono el rango de valores de la columna canal, desde C5 hasta C18. Pero mi criterio ya no es 1, sino es 2. Comillas, 2. Cierro el paréntesis, enter. Y 6 de ellos manifestaron que postularon al canal 2 en dicho examen de admisión. Ahora vayamos con la tabla resumen que refiere a la especialidad y cuántos de ellos postularon administración. En este caso me posiciono en la columna H, fila 10, y nuevamente edito la expresión de la sintaxis de la función. Igual, contar punto sí, paréntesis el argumento, pero ahora voy a interactuar con los rangos o los valores del rango de la columna especialidad. Una vez que he seleccionado desde la columna D5 hasta la columna D18 como rango de valores de la columna especialidad, interactúo luego con el separador de argumentos que es la coma, la expresión en este caso del nombre de la especialidad. Aunque ya no voy a hacer esto, sino voy a interactuar con la posición de la celda hallar en referencia al nombre de la especialidad, que es G10. Cierro el paréntesis del argumento y me arrojará el resultado 2. ¿Por qué, profesor? Si nos fijamos en la barra de fórmula, la expresión dentro del argumento me identifica el rango que viene a ser de especialidad desde D5 hasta D18, pero ya no utilizo las comillas para editar la palabra administración, sino acá observo que en la columna G fila 10 está el nombre. Entonces solo coloco la posición de la celda que tiene el valor correspondiente y al dar enter me da 2. 2 de ellos postularon al examen de admisión a través de la especialidad administración. Y vamos a hacer lo mismo con contabilidad. Posicionamos en la columna H fila 11, edito la expresión de la fórmula, igual contar punto sí, paréntesis de argumento y el mismo rango que tengo que interactuar. De 5 hasta D18, coma, ya no será G10, ahora es G11. Cierro el paréntesis de argumento, enter, y me da 3. 3 de estos postulantes fueron a la especialidad de contabilidad. Y nuevamente vamos a hacer lo mismo para electrónica, industrial y sistemas. Igual, contar, punto sí, paréntesis de argumento, el mismo rango, coma, y posición G12. Cierro el paréntesis de argumento, enter, y me da 2. Y ahora vamos a interactuar con la especialidad industrial. Lo mismo, la misma lógica. Igual, contar, punto sí, paréntesis el argumento y el mismo rango a establecer.
desde D5 hasta D18, coma, y el criterio o condición que viene a ser G13. Cierro el paréntesis del argumento, enter, y me arroja como resultado 3 postulantes rindieron su examen de admisión a la especialidad de industrial. Y por último, sistemas. Igual, contar, punto sí, paréntesis del argumento, el mismo rango a trabajar, de 5 hasta 18, coma, y en este caso el valor. Que puedo utilizar las comillas y escribir sistemas, pero en este caso, para hacerlo más rápido, la posición del valor que es G14. Cierro el paréntesis, enter, y me arroja 4. 4 de estos postulantes rindieron su examen de admisión a la especialidad de sistemas, contabilizando un total de 14 postulantes. Bien, en la siguiente tabla resumen me piden cuántos de estos postulantes ya ingresantes obtuvieron un puntaje mayor a 65. Me posiciono en la columna H, fila 17, para establecer la solución. Edito la expresión de la función igual contar, punto sí, paréntesis del argumento, pero ahora mi rango a establecer va a ser los valores de la columna puntaje. Bien, desde E5 hasta E18. Y el valor está posicionado en G17, o estableciendo entre comillas, mayor a 65. Puedo hacerlo entre comillas, mayor a 65, cierro comillas y cierro el paréntesis. Vamos a establecer el operador de relación y ahí doy enter. Y me da que 8 de ellos, postulantes ya ingresantes, obtuvieron un puntaje mayor a los 65 puntos. Bien, de esta manera hemos interactuado con las resultantes a través de estas tablas resúmenes y de la tabla general o referencial a través de la función contar.si, que refiérase que contabiliza de acuerdo a un rango de valores según el criterio a definir. Vamos a la función contar.si.conjunto. Aumentamos el tamaño de la hoja de cálculo en cuanto a forma visual, y aquí nos especifica la función contar.si.conjunto, y vamos a ver como definición, nos indica aquí que contabiliza aquellos elementos de un rango que cumplan con los criterios definidos, no solo uno, sino más de ellos. Entonces, vayamos a la solución de los que nos pide este ejercicio. Este ejercicio tiene como tabla las columnas nombre, sexo y edad, que tienen una matriz o rango desde B4 hasta D18. Y donde sus rangos por filas vienen a ser desde la fila 5 hasta la fila 18 según los valores de cada columna de la tabla. Pero tenemos dos tablas resúmenes. Una tabla resumen que especifica hombres o varones y mujeres, y la otra tabla hombres mayores a 18 años de edad. Vamos a interactuar con la solución de cuántos de esta población de personas son hombres o varones a través de la función contar.si.conjunto. Entonces, para definir esto, vamos a interactuar con especificando la función. Entonces, posicionado una vez en la columna G, fila 8, edito. Igual, en este caso, voy a hacer uso del nombre función, contar, punto, y busco aquí en esta pestaña la función referente. Doble clic, y ya me permite ingresar los parámetros. Primero me dice rango criterio. El rango criterio a evaluar me dice que tengo que ser la columna sexo, porque ahí voy a buscar cuántos de ellos son hombres o varones. Coma, y el criterio a utilizar va a ser, entre comillas, el nombre, hombre. Cierro comillas, cierro paréntesis, y esto acá me está especificando que a través de este rango me está buscando quiénes cumplen la condición o criterio de ser hombres. Enter, y me arroja 7. 7 de esta población de personas son varones o hombres. Y ahora vamos a ver a mujeres.
Nos posicionamos en la columna G, fila 9, y aquí interactuamos. Igual como edición de la expresión de la función, contar.si, doble clic, y aquí establezco nuevamente el rango como criterio, seleccionando desde la columna C, fila 5, hasta la columna C, fila 18, coma, como separador de argumentos, y entre comillas, el nombre de la expresión, mujer. Cierro el paréntesis, enter, y me arroja que también 7 de estas personas, como conjunto población, son mujeres. Y ahora vayamos a la siguiente tabla resumen. En esta tabla resumen nos piden cuántos de estos hombres o varones tienen edades mayor a 18 años de edad. Acá hay que tener una observación. Acá tengo que cumplir más criterios o condicionales. Entonces voy a dar, posicionar en la columna G, fila 11, edito expresión o sintaxis o nomenclatura de la función. Igual, contar, punto, y aquí busco la función, doble clic. Y me establece ahí primero el rango criterios 1. Me dice hombres. Voy a establecer el primer rango de la columna sexo. De la columna sexo, que viene a ser desde C5 hasta C18. Y le establezco luego el separador de argumentos, el criterio, entre comillas, hombre. Pero aquí no termina porque me dice mayores de 18 años. Entonces, separador de argumentos nuevamente y el rango a especificar, la columna edad. Y su criterio a definir, entre comillas, mayor a 18. Cierro comillas, cierro paréntesis. Y aquí, ¿cuál es la expresión? Observemos algo. Que me pide en esta tabla resumen hallar cuántos de ellos o de aquellos hombres tienen una edad mayor a los 18 años. Entonces estoy especificando el rango por los valores de la columna sexo y su criterio, y el rango de la columna edad y su criterio. Enter, y me da 5. 5 de esta población de personas que tienen o son varones u hombres, tienen una edad mayor a los 18 años, perdón. Y la cantidad que se especifica como resultante es 5. A través de la función contar puntos y conjunto. Ahí nos damos cuenta que la diferencia entre contar puntos y el contar puntos y conjunto es que mientras la función contar puntos y establece un solo criterio, esta función contar puntos y punto conjunto establece más de un criterio a definir. Y tenemos la función contar puntos y conjunto con sus resultantes halladas, y ahora vamos a la tabla función promedio punto sí. ¿Qué nos dice la función promedio punto sí? Vamos a ver aquí está la definición o concepto. Dice, nos permite obtener el promedio o media aritmética de un grupo de celdas que cumplan con un criterio especificado. Dicho criterio es el que determina si una celda es tomada en cuenta como cálculo en la resultante que se va a hallar. Y tenemos la sintaxis, igual promedio punto sí, y dentro de sus argumentos rango, coma, criterio, coma, rango promedio. Puede ser coma, punto y coma como separador de argumentos según la versión de su Excel. ¿Sí? Vayamos a la solución. Aumentamos o acercamos la vista a la hoja de cálculo y tenemos ahí la siguiente tabla. Esta tabla tiene como columna sucursal, mes, ingresos y egresos. Y tenemos entre su matriz desde la columna B, fila 4, hasta la columna E, fila 16. Desde B4 hasta E16. Y donde su expresión en cuanto a rango según columnas viene desde la fila 5 hasta la fila 16. Bien, pero acá tenemos como ejercicio que nos plantea hallar el promedio de aquellas sucursales que tienen un ingreso mayor a los 60.000 nuevos soles. Entonces, para ello, una vez posicionado en la columna J, fila 8, voy a
a interceder a través de la edición de esta expresión de esta función. Igual, promedio, punto sí, ya lo ubico, doble clic, y aquí voy a hacer el cálculo. El rango a establecer. Como es un promedio, son cantidades, tengo que trabajar con los valores referenciales de la columna ingresos. Es decir, el rango desde D5 hasta D16. Coma como separador de argumentos y aquí defino el criterio. Abro comillas y coloco el operador de relación mayor que 60.000. Cierro comillas y cierro el paréntesis. Esta expresión me va a arrojar como resultado que aquellas sucursales que cumplan el criterio de tener ingresos mayores a 60.000 se va a promediar. Enter. Y me da el promedio de 78.362.59 soles de aquellas sucursales con ingresos promedios mayores a 60.000. ¿Sí? Vamos a colocar la negrita. Ya hemos establecido la resultante hallada para aquellas sucursales con ingresos mayores a 60.000 nuevos soles a través de la función promedio.c. Ahora vayamos con las sucursales con ingresos menores a los 40.000 nuevos soles. Una vez posicionada en la columna J, fila 11, vamos a hacer de uso de la expresión de esta función. Entonces colocamos al editar indicador de referencia, promedio.si, ubico aquí a través de estas opciones que me permiten interactuar ya de forma rápida con el Excel, doble clic, y ahí me indica egresos. Ya no será el rango de la columna ingresos, ahora será el rango de valores de la columna egresos. Seleccionando desde E5 hasta E16, coma, y en su criterio defino, entre comillas, la expresión menor, operador relacional menor que, 40.000. Cierro comillas, cierro paréntesis, y esta expresión de los argumentos de esta función me va a tener que hallar la resultante. 22.006.67 nuevos soles es el rango promedio de las sucursales con ingresos mayores, egresos menores, perdón, a los 40.000 nuevos soles. Colocar la negrita, y ahí hemos definido las soluciones en base a la interacción de la función promedio.si, que nos equivale, vamos nuevamente a la parte definitoria, que nos indica que obtiene el promedio media aritmética de un grupo de celdas que cumplan con un criterio específico. Y eso es lo que estamos hallando en base a las resultantes que nos pide en este ejercicio a través de esta tabla. Bien, la función promedio.si. Y ahora vamos a interactuar con la función promedio.si.conjunto. Vamos a aumentar la visualización de la hoja de cálculo. Y aquí nos piden como detalle esta tabla. Pero ¿qué nos dice la función promedio.si.conjunto? Vamos a la parte teórica y nos indica que esta función devuelve el promedio o media aritmética de un rango de celdas que cumplan con condiciones o criterios definidos, más de una. Y ahí está su sintaxis, igual promedio.si.conjunto, y dentro de los paréntesis están sus parámetros o argumentos. Rango promedio, coma, rango criterios 1, coma, criterio, coma, o punto y coma, n criterios. ¿Bien? Vayamos a ver qué nos pide en este ejercicio. Tenemos una tabla con una matriz desde B4 hasta E14, donde los nombres de columnas están por columna B, C, D, E. Específicamente fecha, artículos, color y tamaño. Y sus rangos, según los valores de sus columnas, están desde la fila 5 hasta la fila 14. Pero observamos en tablas resúmenes las resultantes que nos pide hallar. ¿Qué nos pide hallar? Primero nos pide hallar el promedio de prendas de color rojo. El promedio de prendas de color rojo.
Una vez posicionados en la columna I, filas 6 y 7, ya que he hecho una combinación y ajuste del texto, vamos a editar la expresión de esta forma. Indicador de referencia, promedio, punto sí, punto conjunto, doble clic, y aquí establezco los parámetros. ¿Qué rango voy a utilizar, profesor? El rango de la columna artículos. Selecciono desde C5 hasta C14, coma, como separador de argumentos, y me pide el rango criterio. El rango criterio solo voy a establecer, en este caso, la selección de la columna color. Su rango viene a ser desde D5 hasta D14, coma, y viene el criterio a utilizar, entre comillas, el texto rojo. Cierro comillas, cierro paréntesis, y cuando dé Enter me debe dar el promedio de aquellas prendas que tienen color rojo. Enter, y me da 757 como promedio de prendas que tiene este color de prenda. ¿Sí? Y aquí observan. Acá están los artículos. Vamos a hacer, a ver, una resultante si está bien, profesor. Entonces vamos a copiar estos dos valores, porque ambos tienen prendas de color rojo. No veo dentro de los valores de la columna color. Y vamos a colocar aquí pegado. Bien, tenemos estos dos valores posicionados en estas celdas convenientes para hacer un promedio simple. Y voy a hacer la función autopromedio, seleccionando los valores y promedio. Y me da el mismo valor, 757. Entonces, el cálculo ha sido correcto. Y de esta manera estoy hallando de manera conveniente la resultante que me pide, a través de la función promedio.sí.conjunto, que me establece cuántos de estos artículos en su promedio son de color rojo. Y me halla la resultante como promedio de prendas de color rojo 757. Como cifra, claro está. Y vamos a hallar ahora el promedio de prendas de color amarillo y de tamaño grande. Aquí va a haber más de un criterio o condición. Entonces vamos a posicionarnos en la columna I, filas 10, 11 y 12, porque he hecho una combinación del valor a través de ajuste de texto, como se visualiza aquí, y ahora vamos a interactuar. Igual, como indicador de referencia, nombre de función, promedio, punto, y ahí tenemos la expresión doble clic. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Nos pide promedio de prendas de color amarillo. Entonces voy a interactuar con esta selección del rango de valores de la columna artículo. Luego voy a hallar el rango de criterios, coma, pero tengo que especificar, me está pidiendo de color amarillo. Selecciona el rango de valores de la columna color. Una vez que seleccioné el rango de la columna color, separador de argumentos, ahí viene el primer criterio condicional, entre comillas, la palabra amarillo. Aquí me está haciendo la búsqueda del rango, del promedio que tengo que realizar a través de valores numéricos, pero de aquellas prendas que tienen por condición ser amarillas. Y luego me pide el tamaño grande, entonces coma, y especifico de la columna tamaño su rango, desde E5 hasta E14. Y luego su criterio a definir, entre comillas, el nombre o expresión grande. Cierro comillas, cierro paréntesis, y esta expresión me debe definir una resultante. Enter y me da lo correcto. ¿Qué hemos hecho en esta interacción de la solución? Hemos hallado aquellas prendas a través del promedio o media aritmética hallada que cumplen una condición de ser amarillos y de tener un tamaño grande. Entonces aquí especifica el resultado, que es 310.5 como cifra a través del promedio que se está interactuando. Y si observamos en la barra de fórmulas,
Especifica el nombre de la función igual promedio.si.conjunto y dentro de sus parámetros, el primer rango, que viene a ser C5 que refiere a los valores o cantidades de la columna artículos, el separador de argumentos, que es la coma, y luego defino el otro parámetro que es el rango criterio a utilizar, que es los valores de la columna color, a través de la columna o valores del rango D5 separador de argumentos y entre comillas la expresión textual amarillo, coma como separador de argumentos, y ahora viene los valores de la columna tamaño en cuanto a su rango, E5 separador de argumentos y por último el criterio a definir grande, y me da como resultante el valor que especifica en dicha celda, 310.5. Y vamos a ver y seleccionar cuáles de ellas cumplen el criterio. Tenemos 386, vamos a copiar y pegar en esta celda. Y aquí también la otra expresión es 235. Bien, ahora vamos a promediar simplemente, función autopromedio, y me da la misma expresión hallada para corroborar que la solución ha sido conveniente. Bien, de esta manera hemos hecho de uso los cálculos convenientes en base a los que nos pide como ejercicio en las resultantes halladas en base a esta función promedio.si.conjunto. Bien, vamos a ir al inicio de la función contar. ¿Y qué hemos hecho el día de hoy, profesor? El día de hoy hemos establecido, a través de este video tutorial del capítulo 7, el uso de las funciones estadísticas y su gestión en base a problemas a resolver o ejercicios a resolver para interactuar de una manera conveniente. ¿Cómo se define una función en base a su expresión como sintaxis y o nomenclatura y sus parámetros o argumentos que la contienen? Desde la función contar, contará, contar.si, contar.si conjunto, promedio.si y promedio.si.conjunto como algunas de las funciones estadísticas que estamos haciendo de uso en este capítulo número 7 de este video tutorial. Y también los ejercicios convenientes en base a las tablas que hemos hallado en sus resultantes como contar, contará, contar.si, contar.si.conjunto, promedio.si y promedio.si.conjunto como interacción y ejercicios para entender cómo puedo resolver y obtener una resultante en base al ejercicio o problema que me pueden disponer. O en ese caso puedo disponer a través de un ejercicio. Bien, vamos a cerrar la ventana, lo vamos a guardar y también la ventana de las definiciones. Bien, esto ha sido el video tutorial en referencia al capítulo 7, cuyo tema es uso y gestión de las funciones estadísticas, ya que en este video estamos proponiendo darle un alcance mayor al alumno y o participante de este taller con la finalidad de que pueda entender los conceptos, definiciones y sobre todo la ejecución de las mismas funciones en base a ejercicios o problemas que uno puede afrontar en ese momento. Bien, voy a dejar de compartir mi pantalla y de esta manera estamos finalizando el capítulo número 7 en base a este video tutorial del módulo de Microsoft Office Excel. Bien, nos reencontramos Dios mediante la siguiente sesión de clase y tengan muy buenas tardes. Gracias.